Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro jueves de herramientas. Bienvenidos a este nuevo episodio de donde desde el Centro Javeriano de Emprendimiento les queremos mostrar diferentes herramientas, experiencias, metodologías que les puedan servir para también aplicar en sus emprendimientos o en sus ideas de negocio o empresas. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es egresado javeriano. Está con nosotros Tomás Uribe. Tomás, bienvenido. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la gestión de proyectos, más en un ámbito creativo y, digamos, hacerlo de forma fácil, que no sea engorroso y pues conoceremos algunas herramientas que nos pueden ayudar en este proceso. Entonces, bueno, Tomás, te dejo para que nos cuentes un poco más sobre ti. Dale. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, los que llegaron a la hora que era. Así que así es como se empiezan a ejecutar proyectos creativos. Em, También gracias a ustedes por haber organizado todo. Les quiero contar un poquito eso sobre lo que hablaremos hoy, pero en general los quiero invitar también a que, si se puede, también Alejandra y pues el resto del Centro de Emprendimiento, de pronto abriendo si la gente tiene preguntas específicas que de pronto vayan colaborando para ingresar ahí en el chat. Eh, con eso podemos ir como que viendo cómo vamos alineando de la mejor forma pues la conversación. Pero a mí me gusta mucho hablar también desde la práctica y con ejemplos lo más pragmáticos posibles. Y cuando estábamos coordinando pues esta presentación, este jueves de herramientas, quería como que ofrecer un poco cuál ha sido la trayectoria, porque a través de esa trayectoria he podido utilizar muchas herramientas para poder establecer y, digamos, ejecutar los proyectos que he hecho. Y asimismo, llegar a cierto punto en el que aún sigo probando diferentes herramientas y viene de la experiencia que ahorita voy a contar un poco, pero lo más importante, que es lo que siento que todos nosotros nos une como un denominador, es que queremos hacer cosas, tenemos las ganas de crear nuevos proyectos, sea emprendimientos, sea negocios digitales, sea proyectos incluso considerados como una banda o un proyecto musical. Y, y lo interesante de todo este proceso es que no hay una sola regla para poder hacerlo ni ejecutarlo. Justamente para eso están, para romperlas y como que ir poco a poco encontrando diferentes caminos. Así que hoy puntualmente hablaremos de mi trayectoria y de nuevo en qué momentos he tenido que tomar decisiones para poder ejecutar proyectos, entrar un poco más en detalle en la planeación de proyectos y cómo yo también antes cómo asociaba la idea de generar muchas ideas, proponer cosas y después cómo hacerlas a hoy, cómo lo hacemos con el equipo de mi empresa, con otras personas externas también. Y lo más importante de todo que es la ejecución, que al final es cómo logramos aterrizar las ideas, ponerlas en ciertos puntos y pasos a seguir de acción y poder ejecutarlas. Bien sea para aprender del proceso o obviamente pues ideal que todo salga exitoso. Entonces, nada, les cuento un poquito sobre mi trayectoria. María Alejandra, si quieres puedes pasar a la siguiente. Please. Entonces, como les comentaba Alejandra, yo me gradué de la Universidad Javeriana en el 2009 de música, composición y producción. En ese proceso, digamos, yo he sido músico desde que tengo 7 años y siempre la música había sido no solamente como una cosa principal en mi vida y en todo lo que hacía durante el colegio y obviamente después de la universidad y hoy en día lo sigue siendo, pero hoy ya la considero mucho más como una herramienta justamente para poder resolver problemas en otros aspectos. Entonces es utilizar esa creatividad de pronto que he podido eh, como que incentivar y crecer justamente para poder aplicarla a otras situaciones. Y creo que eso también es algo muy interesante que nosotros también como personas creativas y como emprendedores, lógicamente, nos vienen muchas ideas a la cabeza y la idea es ver cómo podemos distinguir todo. Yo creé Stereotech hace más o menos 3 años, la incorporé acá en Estados Unidos y ha sido un proceso bien interesante, no por decir que ha sido difícil, no quiero utilizar esa palabra, sino que ha sido retador. Entonces, con cada reto he aprendido algo de mí mismo, de mi equipo,
de la industria, de cómo poder mezclar y aterrizar y contar, digamos, historias, cómo expresar y comunicar lo que yo quiero vender. Y les cuento un poco recorrido. He puesto estos como screenshots y como capturas de pantalla porque he tenido la fortuna también que a través simplemente de una idea muy sencilla que había sido y que igual ha ido evolucionando, que ha sido Stereotech, hemos logrado no solamente conformar un equipo que también pues haya creído en la idea y que siga creyendo en esto y siga trabajando por esto, sino que además potencialmente la idea de poder llegarle a muchas miles de personas con esta idea que nació de algo muy sencillo pueda llegar más lejos. Y con cada una de estas cosas nos recuerda, digamos, que cada objetivo que hemos cumplido es como un acontecimiento increíble para nosotros, por más pequeño que sea. Algo que siempre todos los emprendedores grandes, pequeños, viejos, nuevos, emergentes de hace siglos, es que hay que celebrar también cada acontecimiento. Y así creo que se asocia mucho con lo que queremos compartirles hoy a ustedes, que es justamente eso. Cada tarea que uno cumple dentro de un proyecto ya es un acontecimiento muy importante que hay que casi que enmarcar para saber en dónde se empezó y hacia dónde se está llegando. El siguiente slide también muestra un poco lo que hemos hecho. Tuvimos la fortuna de haber sido otorgados un premio de MIT Technology Review. Fui el primer músico en haberme ganado algo relacionado con MIT Technology Review. Y de nuevo, yo no tengo un background como de ingeniería de sistemas ni electrónica, pero mis papás ambos son ingenieros. Una de mis hermanas es ingeniera, la otra es médica. Y digamos que mi familia siempre ha estado muy alrededor de las artes y las ciencias. Y naturalmente a mí me gustaba mucho eso. De hecho, mi primer emprendimiento fue hacer manufactura de pedaleras y de flight cases en el jardín de mi casa. Y así fue como empecé a construir productos. Muy recientemente también tuvimos la fortuna de ser nombrados uno de los 10 emprendedores digitales como embajadores de emprendimiento de Marca País y ProColombia. Y eso también ha abierto una serie de puertas que nos permite poder de nuevo, coger ideas y poder ejecutarlas a una escala mucho más amplia. Entonces, vamos a seguir un poco con el manejo de proyectos, pero de versión análoga. ¿Y por qué es importante análoga? Porque si hoy en día desconectaran más o menos el cable de Internet, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la creatividad, que es nuestro asset más útil y más vital, nuestras manos, lógicamente, y pues gracias a Dios, de pronto los que estamos acá tenemos justamente todas esas facultades para poder hacer y crear cosas, ¿no? Entonces, si quieres poner la siguiente, Alejandra, please. Bueno, se me había saltado esta, perdón, pero les comento de Stereotech antes de avanzar y con eso también tomamos sí, como algo más global de qué es lo que estamos haciendo hoy. Stereotech es una red de mercado para conectar jóvenes creativos con oportunidades laborales, más especialmente en música, medios y entretenimiento. El problema que hemos tratado de resolver mucho es que cuando uno se gasta mucho tiempo y dinero estudiando y adquiriendo muchas habilidades creativas, uno no está muy bien preparado a cómo ingresar al mercado de trabajo. Hoy en día los jóvenes están entrando en masas al mercado, digamos, al workplace, a la industria de trabajo. Sin embargo, es muy difícil poder conectar y aterrizar muy bien las habilidades que uno tiene para poder crecer y avanzar en la carrera. Entonces, a través de la plataforma, uno crea un perfil, se puede conectar con otros profesionales y puede aplicar oportunidades laborales y trabajar en equipos creativos también. Entonces, vamos a seguir entonces con la idea del manejo de proyectos de versión análoga. Si quieres, pon la siguiente. Este video siempre lo utilizo creo que en todas las mayoría de las presentaciones que tenemos, porque así como es ese gato, así estaba yo también hace mucho, planeando mucho, y en el momento de tomar una decisión, a pesar de que haya planeado mucho, me estrellaba contra la pared, tal cual como ese gato. Y eso sucede mucho con las ideas, ¿no? Como que uno se demora, digamos, como la forma tradicional, que ha sido como escriba un plan de negocios, ¿no? Entonces uno hace el documento de Word larguísimo y uno pone todo. Y es bueno tener un plan, pero definitivamente creo que cualquier persona les va a contar también lo mismo, que el plan sirve de pronto para poder llegar hacia el norte, pero todo lo que está escrito, toda la parte como en la mitad, en realidad es un recreo, básicamente, es un desorden, porque muchas veces uno trata de pensar hacia donde se quiere llegar y tratar de seguir los pasos,
pero muchas veces digamos que lo que importa es cómo pasar de un paso al siguiente, ¿no? Y eso es lo que quiero compartirles ahorita en la primera parte, que es la parte de versión análoga de los proyectos. Entonces, hay tres cosas que son muy importantes y la primera es cómo reconciliar el manejo de proyectos con creatividad. Nosotros como yo, por lo menos como que vengo de la industria muy creativa, como de músicos que hacemos y creamos arte constantemente, es difícil que a uno le digan, oiga, tenemos que manejar un proyecto, como que uno automáticamente lo asocia con algo corporativo, como estar sentado en un escritorio y como que alguien va a haber un jefe que me va a estar diciendo que tengo que hacer un proyecto y como que nosotros naturalmente decimos, no, yo quiero crear cuando yo quiera. De hecho, esto es un músculo que tenemos que practicar mucho nosotros como músicos justamente, que poco a poco uno va viendo que definitivamente uno tiene que reconciliar eso, cómo mantenerse creativo y a la vez poder ser capaz de ejecutar los proyectos. El segundo es que las acciones deben ser personales, las acciones deben ser personales, no de una sola persona. Y a lo que me refiero con esto es que las personas que se apropien de una tarea o de una acción específica, no debe ser las que uno como persona que está creando el proyecto se le asocia a uno mismo, ¿no? Es decir, cuando uno delega una acción, esa persona debe tomársela por sí misma, hacerse responsable de ella y poder ejecutar. Y la tercera es que está bien no tomar notas todo el tiempo. Y esto también yo lo asocio mucho con la forma tradicional también de los colegios, de las universidades, y no por decir, demeritar, digamos, las formas de educación, sino que uno muchas veces como que le pasa que uno ve al estudiante de al lado sí, al amigo de ahí de al lado en la clase que está tomando un montón de notas y uno está ahí como mirando para el techo y diciendo, pucha, este man o esta persona que, ¿por qué está anotando tantas cosas? Sí, de pronto yo no. Y está bien, digamos, justamente lo que vamos a mostrar es que lo que más importa es capturar cosas muy específicas y muy tangibles para poder ya pasar adelante. Y de hecho, se han hecho muchos estudios que entre más uno escribe, uno se gasta más tiempo tratando de volver a esas notas y poder organizar. Y esto se aplica para todo. Si uno llama a una reunión con una cantidad de gente, uno va a decir, listo, vaya, tome notas, se manda las notas después al resto de las personas y de hecho lo que más tratamos de hacer es que cada quien tome notas, pocas notas para sí mismo y algo que de pronto sea relevante para el resto. Esto lo importante es que hay que tener en cuenta que este método de acción mezcla mucho la vida y trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros también venimos de una forma muy tradicional en la que uno divide el día, digamos 8 horas del día en su trabajo y el resto es como la vida normal. Sin embargo, cuando uno va a trabajar, por ejemplo, uno está pensando, tengo que pagar la luz, tengo que pagar internet, se me acabó la comida, tengo que ir a hacer mercado. Y yo creo que la forma de poder tener un balance constante para poder ejecutar todas las cosas que uno tiene, tanto de vida como trabajo, es mezclándolas y no tener miedo a mezclarlas. Si quieres poner la siguiente slide. Entonces, el método de acción empieza con una simple premisa. Todo comienza con la idea de que todo es un proyecto. Entonces son tres cosas principales que tiene esta forma análoga de hacer, de tener un método de acción, y es pasos de acción que tienen que ser muy específicos, concretos y mirando como hacia adelante, ¿no? Siempre tiene que tener una acción ahí metida, tiene que ir hacia adelante. Las referencias, que sean relacionadas al proyecto y que sean entregables, ¿bien? Y el tercer punto es lo que llaman el back burner, que es como para poder guardar algo para más adelante, para dejarlo, digamos, más hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, en software, cuando se está desarrollando, digamos, hay muchas metodologías de desarrollo de software. Yo, como no soy ingeniero, he venido aprendiendo de eso, porque también he tenido que aprender a hablar el mismo lenguaje de los desarrolladores con los que trabajo y hasta aún así yo pues aprendí a hacer código y a desarrollar código front-end por un lado porque me gusta y se me hace una nota poder crear también cosas y poder mezclar lo creativo también con esa parte como más binaria, por decirlo así. Y aprendí a que eso también es muy importante, tener un backlog de tareas que están ahí para después poder organizarla y ponerlas en práctica. Y ahorita les comento por qué. Entonces, este documento fue creado inicialmente con muchas referencias también de lo que les vamos a comentar, que es el método de Kanban, pero este método lo creó hasta cierto punto Scott Belsky. Scott Belsky lo menciona también mucho, es un libro que él escribió que se llama Making Ideas Happen, cómo hacer que las ideas sucedan. Y él fue fundador de Behance, fue fundador de 99
Design, si no estoy mal, y siempre se ha enfocado mucho en cómo hacer para que los creativos, como que, de nuevo, como que podamos reconciliar esa idea de generar muchas ideas y poder ejecutarlas. Y me fascinó mucho ese libro, es bien, ya tiene como 14 años de haber sido publicado, pero las cosas básicas que son estas se siguen aplicando. Porque de nuevo, esto es una versión análoga que uno puede literalmente imprimir y poder empezar a escribir, organizar el cuaderno que uno tiene. Yo también tomo muchas notas, pero lo que hago organizadamente es una acción. Y esa acción que uno tiene a la derecha de sus pantallas que dice pasos de acción, tienen que tener un verbo. Y el verbo tiene que ser escribir a María Alejandra para que me mande esto. Enviar el email con X y X cantidad de cosas. Grabar video para yo no sé qué. Entonces, siempre que empiece con un verbo, y eso automáticamente el cerebro empieza a funcionar hasta que uno se tiene que parar y hacer algo. El resto de cosas son, por ejemplo, notas, de nuevo es una parte, digamos, digamos no necesariamente tan importante, pero es abierta. Y eso algo también que es muy interesante es, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir con tinta azul. No sé necesariamente si hay alguna parte científica alrededor de eso, pero hay cosas muy interesantes que son rituales de productividad que uno puede empezar a ejercer. Hay gente que le encanta levantarse bien temprano, hacer ejercicio, después tener un día que de cierta forma lo divide muy bien para poder ser productivo. Hay un libro que al final de esta presentación vamos a compartir que me gusta mucho que se llama Daily Rituals, Rituales Diarios. Y es simplemente una documentación de personas, no solamente artistas ni creativos, sino de todos, científicos, atletas, profesionales, en el cual este autor se dedicó a documentar cuáles eran sus formas de sus rituales diarios, de cómo ser productivos. Porque de nuevo, ninguno tomó una plantilla y dijo como, es que así es como uno logra ser productivo y logra ejecutar proyectos. Entonces, cada quien tiene sus ideas y después de pronto, si queda un poco de tiempo, podemos compartir algunas que se me hacen súper interesantes porque muestra mucho cómo el contexto influye mucho a cómo uno puede ejecutar sus propias cosas. ¿Bien? Entonces, la siguiente slide ya lo que quiero, y digamos, lo que les acabo de comentar, que es la versión análoga, de nuevo, adáptenla como ustedes quieran y si eventualmente tienen la opción de leer el libro de Making Ideas Happen, es muy interesante porque uno se identifica mucho con eso. Cuando uno está, digamos, tratando de crear algo y de pronto le llega la notificación ahí de el email de yo no sé quién llegó y entonces uno ahí mismo interrumpe, va y abre el email. De pronto llega la notificación de Slack y uno como por esa inercia de tener que tratar de manejar todo, se vuelve muy complejo poder manejar. Cuando uno sabe que si uno esperara una hora completa, quitando notificaciones y quitando todo, uno se puede volver casi que una maquinita, mejor dicho, para poder ejecutar cosas y manteniendo incluso así espacios creativos obligados, ¿no? Ahora, esta versión digital ha sido muy interesante porque, de nuevo, yo no vengo desde el punto de vista digamos, de administración de empresas ni nada de esto, sino que he tenido que aprender de nuevo desde mi propio punto de vista y perspectiva cómo adaptarme a herramientas digitales para poder utilizarlas y poco a poco, a través de los estudios que he hecho, tanto en la universidad en Colombia como acá en Nueva York, en la universidad donde hice una maestría, también he aprendido a hacer y adaptar otros procesos en los cuales me ayuda como que a mostrar, a tener más ideas y cómo adaptarlas según el tipo de proyectos, porque de nuevo, por más que uno comparta metodologías, no todas tienen que tener las mismas características. Se adaptan mucho a lo que cada quien quiere. Entonces, lo primero que les vamos a hablar es sobre antes de entrar a trabajar en un proyecto, ser muy consciente que la forma más fácil y seductiva de evitar que un proyecto salga adelante también es la más peligrosa, y es que salga una nueva idea. Y si se fijan en esta tablita, en esta gráfica, a la izquierda dice energía y emoción, que es cuando uno le da una nueva idea, ¿no? Y uno dice, me llegó la canción, el hit de mañana, mejor dicho, me va a tapar en plata porque este va a ser el sencillo más grande de todo el mundo, o digamos, hablando en música, entonces va a ser increíble. Entonces uno empieza como con el ímpetu de esa como, sí, como ese rayo de creatividad que uno le llega, empieza a construir y de pronto puede que llegue como a esa meseta de proyecto, que es como el plató, que queda como en vano y uno dice, bueno, o uno sigue adelante o puede que al mismo tiempo le empiecen a llegar otras ideas. Y eso, de nuevo, como creativos y en general yo creo que a todo el mundo le pasa mucho, ¿no? Que es cuando llega una idea, eso automáticamente como que interrumpe la dinámica de lo que uno venía construyendo. ¿Por qué? Porque se acaba la inercia y después es cuestión de ejecutar y continuar escalando y ejecutando, iterando, etcétera.
esto también es muy clave, ¿no? Hay que tomar una decisión muy consciente en el momento que uno quiera cambiar de idea o continuar. Entonces, la metodología, pues Kanban, y yo creo que pues hay un link ahorita si quieres, María Alejandra. Bueno, ¿lo quieres compartir de una? No, si quieres continúa y ya lo voy a compartir cuando termines de hablarnos. Chévere, pues súper brevemente, sí, sí, o sea, si lo pudiera describir como en unas palabras muy sencillas, es una metodología en la cual uno organiza las tareas que hay que hacer por hacer, las que están en proceso para determinar qué son las cosas que están sucediendo, que es distinto también a tener work in progress, que es ideal no utilizar el work in progress porque si no el work in progress va a ser interminable. ¿Cuáles tareas se han Aló, completado? mami. Ahí. Ahorita, sino que estoy ahí en una. Ya lo silenciamos, ya qué pena. No, está bien. Entonces, y ¿se acuerdan lo que les mencionaba al principio, que era lo de los acontecimientos que uno tiene que celebrar cada vez que sucedan? El listo, la columna del listo es la más increíble, ¿no? Porque es cuando uno hace la sumatoria de todo lo que uno logró en la semana, en el mes, en el tiempo que uno se propuso hacerla. Y ahí es cuando es importante también cuantificar esos listos, ¿no? Entonces, esas tareas que no se han iniciado toca empezar, que ahí es donde es importante, relacionándolo al action method, es las que uno tiene que poner con un verbo, ¿no? Que es, yo tengo que hacer tal cosa, tengo que escribir tal correo, tengo que llamar a alguien para que haga esto. En el proceso sí ya uno tiene que meter muchos más detalles y según la complejidad del proyecto hay otras herramientas que vamos a compartirles que tienen más, digamos que amplían mucho más el espectro de lo que uno puede hacer y determinar para que justamente cada quien pueda tener la autoridad y hacerse responsable de las tareas que a cada quien le pertenecen. Si quieres, sigue. Sí, bueno, desde el centro hemos diseñado un video muy corto que resume esta metodología. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube para conocer las otras metodologías que hemos compartido. Entonces voy a ponerlo en este momento. ¿Cómo gestionar proyectos con la metodología Kanban? Kanban es una metodología que se apoya de un sistema visual para gestionar una tarea o trabajo a medida que avanza en un proceso. El objetivo de este método es identificar posibles cuellos de botella y solucionarlos para que el trabajo pueda fluir a una velocidad y rendimiento óptimos. Aunque esta metodología fue desarrollada en la década de los 40 por Taiichi Ohno para la empresa Toyota, con el tiempo Kanban se ha convertido en una forma muy eficiente para dar seguimiento no solo a sistemas de producción, sino a muchos procesos. David Anderson fue el primero en aplicar Kanban en tecnologías de la información, desarrollo de software y conocimiento en general por el año 2004. ¿Cuáles son los pasos para usar Kanban? Para utilizar con éxito esta metodología y maximizar los beneficios de un proyecto o proceso, mejorar el flujo, reducir el tiempo, aumentar el valor para el cliente y tener prevención ante posibles fallas o retrasos, lo cual es crucial para cualquier negocio, se siguen estos pasos. Primero, visualizar el flujo de trabajo. Consiste en el uso de un tablero simple y notas adhesivas o tarjetas. Cada tarjeta en el tablero representa una tarea. En un modelo clásico de tablero Kanban hay 3 columnas. Por hacer, esta columna enumera las tareas que aún no se han iniciado. En proceso, consiste en las tareas que están en progreso. Listo, consiste en las tareas que ya se completaron. Esta simple visualización conduce a una gran transparencia sobre la distribución del trabajo. Segundo, limitar los trabajos en proceso. Los trabajos en proceso, conocidos también por la abreviatura en inglés WIP, son, en pocas palabras, todas las tareas en las que un equipo está trabajando actualmente, lo cual limita la capacidad de flujo de trabajo. Tercero, administrar el flujo de trabajo. Administrar y mejorar el flujo es el quid de un sistema Kanban después de haber implementado los 2 primeros pasos. Se deben resaltar las diversas etapas y el estado actual de cada una. Dependiendo de cómo se establezcan el flujo de trabajo y los límites de los trabajos en proceso, se observará un flujo suave o un trabajo acumulado. Cuarto, hacer explícitas las reglas del proceso. Como parte de la visualización de un proceso, hay que definir y visualizar explícitamente las reglas sobre cómo se hace un trabajo.
es crear un común acuerdo para que todos los participantes comprendan cómo describir los trabajos en el sistema. Quinto, implementar bucles de retroalimentación. Los bucles de retroalimentación son una parte integral de cualquier sistema. El método Kanban impulsa una retroalimentación temprana, especialmente si se cometen errores en un trabajo. Esto es importante para entregar el resultado correcto en el menor tiempo posible. Kanban puede impulsar a completar cada trabajo actual antes de emprender una nueva tarea. Mejora el flujo de trabajo, reduce retrasos y mejora los tiempos de entrega de manera temprana, permitiendo que los negocios sean más ágiles y organizados. Bueno, esa es una explicación muy breve sobre la metodología. Recuerden que pueden encontrar este video en nuestro canal de YouTube. Alguien me estaba preguntando ahorita, Mario Andrés, si la reunión la íbamos a subir a alguna plataforma. Por el momento no vamos a subir la reunión, pero sí les vamos a compartir esta presentación y los diferentes materiales que les estamos mostrando al final de la sesión. Quiero abrir en este momento a una ronda de preguntas, Tomás, para ver si de las personas que están en esta reunión, alguna pues tiene comentarios o alguna duda hasta este momento. Nos preguntan por los libros. Tomás al final nos va a hablar nuevamente de los libros y en la presentación quedan para que puedan buscarlos. ¿Alguna otra pregunta? También sugeriría si pueden ir dejando ahí, no sé, los proyectos o los emprendimientos en los que están trabajando o en los que, y de pronto si tienen también en general algunas dudas o retos en los cuales se están atravesando ahorita en términos de cómo delegar trabajo, cómo acelerar de pronto el proceso de como alguna tarea, que también es algo interesante como para conocer y como que también compartir entre todos, porque siento que, de nuevo, de todos podemos aprender un poco. Entonces, chévere si lo pueden hacer también. Listo, voy a estar pendiente del chat para los que nos quieran compartir. Pueden decirnos su nombre, el nombre de su emprendimiento, empresa y pues los retos que están atravesando en este momento. Exacto. Y también que no les dé pena decirlo ni nada, porque imagínense si esto fuera una conversación, no sé, con inversionistas también, con... mejor dicho, si alguien pregunta, es el momento de hacer el elevator pitch de una y decir, oiga, yo estoy haciendo esto porque, por un lado, nunca saben si el resto de las personas que están ahí les puede interesar o necesitan, oiga, yo necesito ese servicio en este momento, o tengo a alguien que lo puede conectar que está trabajando o está buscando trabajo en eso específicamente. Entonces, creo que vale mucho la pena que lo puedan compartir. Ya tenemos dos preguntas. Joana Nieto nos pregunta, ¿cómo se priorizan los to-do que al principio serán todas las actividades? Buenísimo. Bueno, ahorita se los muestro y también les cuento lo que me sucedió pues a mí, a mi socio, y después cuando empezamos a crecer, cómo hicimos eso también. También Daniel Mateo Bustos nos pregunta, ¿son procesos que solo funcionan para delegar funciones o también cuando se comienza solo? ¿Puedes iniciarlo solo? Ahorita Tomás nos va a explicar que tenemos dos herramientas, hay una que es más básica que la otra. Cuando el equipo crece, cuando las actividades crecen, pues hay que cambiar también las herramientas. Ahí está Edgar Flores, también acabo de ver que creo que también estaba la vez pasada, chévere. Sí, hola Edgar. El proyecto en el que estoy armando se llama Flores E, es una herramienta transmedia para ayudar a jóvenes bogotanos entre 15 y 19 años con depresión. Actualmente nos encontramos realizando una prueba piloto. Listo. Excelente. También nos preguntaron cómo el design thinking aplica en este proceso. Perfecto. Y bueno, y son también muy buenas preguntas porque ahorita que preguntaban, digamos, la idea de priorizar, eso es interesante porque nosotros también hemos tratado de aplicar algunas cosas que creo que ustedes justamente también hicieron un taller hace un par de semanas que era el de la propuesta de valor, de cómo encontrar como lo que le llaman acá, digamos, el problem solution fit, ¿no? Que es todos los trabajos que hace el consumidor, todo eso. Y algo que nosotros hemos hecho que ha sido súper útil, que es la forma en la cual priorizamos qué empezar a hacer y qué funciones sacar en el producto, ha sido a través de ese proceso. Entonces, creo que es una forma chévere para conectar y ahorita les comento cómo. Entonces, si quieren sigamos y de nuevo, sigan compartiendo ahí las cosas. Entonces, bueno, no sé cuántos de ustedes han conocido esta herramienta que se llama Trello. Trello empezó hace por ahí unos 6, 7 años, más o menos, como un startup.
hoy en día, casualmente, es parte, digamos, que fue adquirida por una empresa más grande australiana que se llama Atlassian, que también, de nuevo, por esa conexión de manejo de proyectos, Atlassian también es la empresa, digamos, madre de Jira, que es el otro producto que les vamos a mostrar ahorita, que son las dos herramientas. ¿Por qué es muy interesante esto? Porque, como mencionaba María Alejandra, todos los proyectos son distintos, las personas que trabajan en los proyectos son distintos y no necesariamente todos debemos adaptarnos a los flujos de trabajo de alguien en particular. Por eso es que es interesante, especialmente hoy en día y después de todo este tema de la coyuntura, que aprovechemos mucho las herramientas digitales, especialmente las que están disponibles para todo el mundo gratis, para uno, por un lado, adaptarse al proceso de trabajo del resto de las personas, pero al mismo tiempo uno mismo construir. Este screenshot, esta captura de pantalla que está ahí, es mi cuenta de Trello. Mi cuenta de Trello, como se ve en cada una de esas cajitas que están ahí, cada una de esas tarjetas representa un proyecto. Si uno pudiera, como que ahorita les puedo compartir pantalla también, pero si uno pudiera bajar, yo tengo fácilmente como unos 50 proyectos y empecé a utilizar Trello hace por ahí más o menos unos 4 años, yo creo, 4 o 5 años. Empecé muy poco a poco. Yo decía cómo organizo las tareas que tengo que hacer, que estaba, digamos, en la universidad trabajando y también al mismo tiempo estaba pensando en Stereotech, ¿no? Como muy, muy básico. Otros proyectos que quería hacer también. Y justamente a través de buscar y hacer investigación, empecé a utilizar y meterme en esto, ¿no? Hay muchas plantillas que uno puede utilizar para Trello. Hay, por ejemplo, desde cómo planear el matrimonio. Entonces uno coge esa plantilla del board, que le llaman, el tablero, y uno la implementa y ya tiene unas columnas que tienen, digamos que en principio, tiene todo lo que tiene que ver con la columna de las tareas que hay que hacer, las tareas que están en proceso y las listas. Y obviamente entre esas uno puede modificar según lo que uno quiera hacer. Si quieres poner la siguiente. Entonces, ahí cuando uno crea un board dentro de Trello, uno establece diferentes columnas. En este caso, les estoy mostrando lo que mi socio y yo, cuando éramos solamente los dos trabajando y construyendo el producto de software, empezamos a utilizar. Se nos hacía sencillo, digamos, porque era solamente columnas y tarjetas divididas por trabajo, como por tarea que cada quien tenía que hacer. Si se fijan, y de nuevo esta presentación la van a hacer disponible, pero también pueden ver literal todo lo que nosotros escribíamos. Tratábamos de ser lo más detallados posibles. Cada vez, según las iteraciones que estas personas tenían de usuarios, podían incluirle más detalles. Entonces, cada tarjeta tiene cosas básicas, ¿no? Que son el título de la tarjeta, que normalmente debería ser definida por esa acción. Entonces, por ejemplo, si se fijan ahí, en inglés dice Create UI Layouts for Opportunities. Es decir, crear el diseño de la interfaz de usuario para oportunidades. En nuestro caso, pues, oportunidades era como un tab, una función que nosotros tenemos, ¿no? También tiene las personas está en la columna de To Do, ¿cierto? Que es la que les estamos diciendo que es la de las acciones, ¿no? Entonces, si se fijan, la forma en la que uno pone eso es con un verbo, que es crear o hacer o lo que sea. Abajo está la descripción de cuáles son las cosas básicas que tienen que cumplirse para que esa tarea salga o sea exitosa, es decir, pueda estar pasada a la lista de done. Y adicionalmente tiene una serie, digamos, de integraciones que uno puede incluir. Una de esas, que es la más importante, es quién es el que se asigna a esa tarea. En este caso, si ven la cara ahí que dice miembros, está mi cara ahí, con una fecha también ideal de entrega. Esto, de nuevo, según el proyecto, puede cambiar mucho, ¿no? Cuando hay muchas personas a bordo dentro de este proyecto, pues de nuevo, pues es súper importante poder manejar justamente esos entregables, saber si no se entregó, saber como que ir a esa tarjeta y ver el recorrido de qué es lo que sucedió y qué faltó, ¿no? También, más allá de eso, hay muchas integraciones que hoy en día estas aplicaciones tienen. Uno las puede conectar, por ejemplo, con un email, con el correo. Entonces, pónganse a pensar, si digamos tienen un email de su página web o de su emprendimiento que se llama soporte@miemprendimiento.com, conectar, digamos, ese link, ese email automáticamente con Trello para que cada pregunta de un usuario que envíen al email soporte@miemprendimiento.com automáticamente se cree una tarjeta en la columna de To Do o en la columna, digamos, de Backlog, ¿no? Entonces, con eso, en el momento en que llegan, de pronto ustedes también pueden conectar eso con Slack para que cuando uno en Slack, que por si no lo han conocido, no sé si saben,
es una aplicación para poder comunicarse en tiempo real con el resto de personas del equipo. Un chat básicamente que funciona muy por el estilo a otros. Entonces, en el momento en que llega esa notificación, ya sabemos, listo, a mí me llegó la notificación. Y eso es lo más increíble, porque especialmente al ser un equipo pequeño, necesitamos automatizar al máximo. Y ahorita les vamos a contar cómo más se puede hacer. Entonces, si se fijan, Trello empezó más que todo entre Cristian y yo, Cristian, que es mi socio, y yo. Y por eso, poco a poco, se fue creciendo tanto, no solamente la densidad de las tareas, sino la cantidad de proyectos aledaños a no solamente el producto que estamos vendiendo, sino todo alrededor de eso. ¿Y a qué me refiero? Mercadeo, digamos, levantar capital, ventas, proyectos, digamos, de campañas de mercadeo también para, como de redes sociales, por ejemplo. Hoy en día tenemos tantos proyectos que ahorita les voy a compartir cómo escalamos de ahí a Jira. Y la mejor forma no es que haya como que uno se abruma de la cantidad de información, no solamente que uno tiene en la cabeza, sino la que el resto de personas en el equipo de uno tiene, y además todo lo que está involucrado en estas herramientas. Por eso es que es vital tratar de ser lo más como disciplinado o disciplinada a la hora de escribir y poder ayudar a que el resto de las personas se adapten también a eso, y si ellos quieren, lo incorporen y que después lo puedan adaptar. Entonces, cuando pasamos al siguiente slide, les mostramos esta, por ejemplo, es la tabla, la vista real de todos los proyectos que ahora tenemos en Jira. Jira, y como se ven arriba, dice Jira Software. Jira Software hace parte del suite de aplicaciones que tiene Atlassian, que como les mencionaba, Trello fue comprada por Atlassian como por $425 millones hace apenas un par de años. Entonces, ¿cuál es la visión acá? Que las personas que apenas están arrancando con proyectos mucho más manejables, pequeños y que sean mucho más sencillos, utilizan Trello. Y en el momento en que Trello ya de pronto se está quedando chiquito, por decirlo así, para pasar a la siguiente metodología, al siguiente software, entonces ya pueden pasar a Jira y la integración sucede casi que sin ninguna fricción. Entonces, lo que les mencionaba, ha sido muy interesante porque nuestro equipo, incluso antes de la coyuntura, ya éramos remotos. Yo estoy en Nueva York, mi socio en Miami, hay otro par de, pues, 3 personas que están, hay otra persona que está acá en Nueva York, hay otras 3 personas en Bogotá, otra persona en Cartagena y otra persona en Ciudad de México. Entonces, definitivamente tenemos que establecer sistemas en el cual todos estemos en la misma página constantemente y no se trata de estar intenciando a las personas ahí como, oiga, ¿qué más? ¿En qué va esta tarea? Sino que uno tenga un sistema en el cual uno pueda uno mismo documentarse de qué es lo que está haciendo el resto de las personas, especialmente si ustedes están a cargo de su proyecto, de su equipo, y a la vez establecer sistemas en los cuales uno pueda recibir retroalimentación constante con detalles mínimos. Por ejemplo, cuando uno manda un mensaje, si alguien le da un thumbs up o un emoji o le da como sonrisita al mensaje, uno ya sabe que la persona lo leyó. Entonces uno tiene que estar otra vez volviendo y diciendo, oiga, leyó esto, entendió todo. Eso es complicado, a pesar de que suene medio bobo, pero es vital. Entonces, si se pueden fijar ahí más adelante cuando lo puedan ver, hay muchos proyectos que hemos incluido, desde administración, desde otros clientes, el perfil de compañía. Hemos también pasado por muchos procesos, como las preguntas que hacían ahí, que era, empezamos con una idea de estructura de proyecto y después nos dimos cuenta, esta estructura de proyecto no funciona, y empezamos de ceros otra vez todo el proceso hasta que ahorita ya por fin, después de varios meses, casi un año y medio de utilizar Jira, ya nos sentimos mucho más cómodos con la forma en la que estamos desarrollando una de las tareas, ¿no? Y aún todavía hay mucha posibilidad, digamos, de crecimiento y de aprendizaje. En la siguiente slide, lo que se ve ya es el detalle del proyecto, ¿no? Que es este proyecto en particular, y esto, digamos, Jira ha sido tradicionalmente muy utilizado por equipos de desarrollo, desde corporaciones gigantescas que tienen cientos de desarrolladores y ingenieros de sistemas, y como mencionaban en el video, pues que más o menos en el 2004 arrancó a ser adaptada Kanban a esto, pero si se fijan, acá la metodología Kanban también sigue utilizándose. Nosotros adaptamos esto para que hubiera primero la columna de to do, es decir, lo que toca hacer, approach, que lo que le llamamos approach es por lo menos nosotros saber, bueno, si un desarrollador va a escoger una tarea para hacer, el resto de personas saber cuál va a ser el acercamiento que va a tener a resolver o a solucionar o a ejecutar esa tarea. Después los que están en progreso, que es las que vemos ahí, que tienen muchos detalles,
tienen subtareas, por ejemplo, entonces ya va mucho más denso. Uno puede poner, por ejemplo, temas de código, añadir diseños. Después tenemos otra columna que dice revisión de código, porque esta es específicamente de código. Más adelante está testing, es decir, testeo, y automáticamente uno le asigna a la persona. Entonces a mí me llega la notificación en el momento en que se transfiere y se arrastra esa tarjeta a la otra columna. Y al final, cuando ya está todo completo, entonces ponemos done, ¿cierto? Que es ya por fin ver eso lleno de verde. Es excelente para mí, por lo menos. Entonces, ahorita estoy hablando muy específicamente de desarrollo, pero lo que más quiero que se lleven de esto es que esto aplica para cualquier proyecto. Cualquier proyecto, desde quiero hacer mi próximo álbum, es vital poder hacer esto. Ay, perdón, ahí estaba viendo otras preguntas que estaban dejando, pero bueno. Entonces, lo que quería compartirles acá, el último detalle es que, si se fijan, tiene lo mismo que Trello, que es quién asigna o quién, digamos, está responsabilizando por la tarea, ¿de acuerdo? Y en cada una de estas también incluye, digamos, cuál va a ser la fecha del entregable, cuáles son como los checklists, digamos, que uno tiene que cumplir para que se cumpla, digamos, cierto requerimiento. Y ya, pues, afortunadamente esto nos ha servido muchísimo para poder escalar ya todos los proyectos que estamos andando. Hoy en día no solamente tenemos el producto digital que vendemos y que estamos creciendo, sino también tenemos una plataforma de contenido en la cual publicamos casi que a diario. Tenemos un podcast que también con nuestra host del podcast está en Barcelona, entonces teníamos que involucrar muchas piezas al mismo tiempo, desde la creación de la marca del podcast, la distribución, las fechas, agendar entrevistas. Entonces, de nuevo, cada una de esas cosas tomó exactamente el mismo acercamiento, que era Kanban. ¿Qué toca hacer? ¿En qué momento se empieza a trabajar en cada tarea? ¿Quién es el responsable por cada tarea? Y al final, ¿cómo se puede determinar que está completo o listo? Bueno, ahí tenemos otras preguntas antes de empezar. Alejandro Obregón nos pregunta si estas herramientas las encontramos en español. Sí, por supuesto. La mayoría de estas herramientas tienen apoyo del lenguaje, de multilingüaje. Sí. Listo. Bueno, y Sasha Molina nos dice que cómo podemos organizarnos correctamente y estipular prioridades frente a esta situación para el desarrollo de nuestra idea cuando todo es muy limitado. Cuando todo es muy limitado, ¿en qué sentido? Y chévere, Sí, si nos puede ampliar un poco la pregunta. Yo creo que está hablando de, digamos, de la situación de estar pues en aislamiento, el COVID, y quizás que los recursos o las opciones que tenemos pues también se han visto muy limitadas. Sí, bueno, sí, creo que eso ya es una pregunta un poco más amplia y de pronto que definitivamente está muy ligada pues a esto, ¿no? Pues al hecho de poder ejecutar proyectos. Creo que digamos que hay que ser muy conscientes de entrada, para que al hacer cualquier proyecto hay que saber qué depende de uno y qué no. Por ejemplo, sabemos que ahorita no podemos hacer conciertos en vivo, ¿cierto? Y eso ahorita no puede depender de uno, ¿cierto? Se sale de las manos. Entonces toca, nosotros como emprendedores, nos corresponde ser muy ágiles a la hora de tomar decisiones. Y eso es algo que había puesto una frase, digamos, al comienzo de la presentación, que es que hay que tener una actitud implacable para actuar. Es decir, si están en el momento en el que uno se puede quedar pensando y divagando para tomar una decisión, o actuar y ejecutar y aprender del proceso, siempre tenemos que tratar de irnos hacia la acción, hacia actuar rápidamente. Si se rompen las cosas un poco, está bien, pero ya sabemos cómo no romperlas la próxima, ¿de acuerdo? Y hoy en día creo que pues hay muchos recursos justamente y herramientas, especialmente digitales, que uno puede utilizar para escalar y acelerar mucho más el proceso de las ideas que uno tiene. Listo, gracias Tomás. Bueno, hablando un poco más de Trello, digamos que vamos a entrar a revisar esta herramienta en detalle. En la herramienta en la presentación que les vamos a compartir está este tablero. Ustedes en la plataforma pueden encontrar diferentes plantillas que ya vienen listas. Entonces, en este caso nosotros creamos esta que se llama Jueves de Herramienta. Les recordamos que la página se llama trello.com, la encuentran en inglés, en español. Esta la hicimos muy teniendo en cuenta las 3 líneas de las que habla pues la metodología de Kanban, que son por hacer, en proceso y listo. Las hicimos
en color rojo, naranja y verde, como pues esto es lo que está pendiente, lo que ya estamos trabajando y la felicidad de llegar por fin a terminar una de estas actividades o tareas. Para entrar más en detalle, digamos, en esta herramienta, aquí pues ustedes tienen un home y acá ustedes pueden tener sus tableros. Entonces, en este caso, este que les vamos a compartir, pues tienen esta parte de tareas por hacer. Esto es muy interesante porque ustedes pues crean su tarjeta y pueden darle una portada, puede ser cualquier imagen, puede ser de stock o pueden crearla ustedes y también pueden generar una descripción. En esta pues también es muy chévere que ustedes pueden a los miembros que le compartan ese tablero con el @ nombrarlos y dejarlos dentro de esa tarea. Y pues hay otras aplicaciones muy chéveres como por ejemplo una lista de tareas donde ustedes pues dan clic acá y empiezan a crear las tareas y les va saliendo un porcentaje de lo que llevan de ese checklist. Digamos que si nos fuéramos a la línea de en proceso, también es muy interesante que podemos compartir archivos adjuntos. Entonces, por ejemplo, en este caso les dejamos compartida la presentación de Drive. Tranquilos que también se las vamos a compartir por aparte porque sé que pues es muchos detalles, pero es como para que conozcan lo básico de esta herramienta. Y también es muy chévere, otra cosa que les voy a dejar acá, y es, por ejemplo, lo que nos decía Tomás, de que podemos dejar una fecha de vencimiento. Entonces, por ejemplo, cuando ya queda cumplida, pues nos va a salir cuándo se realizó y pues nos va a salir en verde, entonces va a ser pues muy gráfico, digamos que también tengamos claro cuáles son esas tareas que vamos llenando. Lo chévere es que acá también uno puede correr sus tarjetas y puede añadir otro tipo de listas, o sea, no solamente nos tenemos que sesgar a tener estas tres que son las que nos explican en la metodología de Kanban, sino que podemos ir agregando y pues siendo más robusto este proceso. Como pues nos decía Tomás, esto lo aplican desde la planeación del matrimonio, también pueden ser retos personales. Entonces alguien que nos preguntaba que si solamente funcionaba en equipos, no, pues también funciona cuando uno quiere llevar una tarea a cabo y pues para organizarse en ese proceso y también como plantearse metas, también funciona. Básicamente este es una explicación muy rápida de cómo funciona. Ahora Tomás nos va a contar, digamos, cómo lo hace él. Voy a volverles a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla yo, ¿cierto? Sí, sí, voy a dejar de compartir yo y para que tú puedas compartir. Excelente. Y bueno, y si también, de nuevo, si alguien tiene una idea, quiera compartir algo, háganle. Bueno, entonces, asumo que acá ya están viendo Sí. Mi pantalla. Súper. Entonces, bueno, como les mencionaba, acá tengo, nada, pues un montón de proyectos. Muchos ya están como que medio cadáveres, porque pues los dejé ahí ya quietos, porque de nuevo ahora utilizo mucho Jira. Pero hay uno, por ejemplo, en particular que utilizamos aún, que es distinto, digamos, de la forma tradicional de Kanban, ¿no? Pero igual es vital para nosotros. En este caso es, por ejemplo, cómo planeamos el contenido de editorial. Entonces, acá, por ejemplo, lo que organizamos fue que cada lista fuera artículos por semana publicados y a la vez acá al final arrastramos todos los que se han publicado en las últimas semanas. Antes teníamos otro tipo de estructura en el cual, por ejemplo, les puedo mostrar acá con todo este content, sí, Content and PR Strategy, teníamos otro tipo de estructura en el cual acá yo lo que organicé fue poner las instrucciones de cómo utilizar este board, este tablero, ¿cierto? Acá poníamos una lista como el backlog, lo que les mencionaba, como una lista, digamos, de diferentes ideas que uno tuviera. Acá empezábamos a escribir las ideas que teníamos para escribir los artículos y las personas que en ese momento hacían parte del equipo podían arrastrarlas a la siguiente lista. Y en ese momento, si se arrastraban a la siguiente lista, entonces yo podía añadirme a mí mismo para saber quién iba a estar a cargo de esa tarea. Y de nuevo, cuando estaba trabajando, por ejemplo, en otros proyectos, estas personas empezaron a adaptar también Trello a su forma de manejar los proyectos para que todo el mundo tuviera la misma página. Entonces, vamos a hacer un ejercicio súper rápido, ¿bien? Que sea crear el board, digamos que sea ejemplo, o metémonos algo real. Por ejemplo, vamos a hacer un blog para emprendedores que quieran salir de esta.
Es decir, vamos a hacer un blog con contenido para las personas para los emprendedores como nosotros, que ahorita tienen muchas dudas al respecto. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, esto va a ser to do. Acá la otra lista va a ser in process y done. To do, ¿qué podría ser? Escoger un nombre. Otra podría ser comprar dominio, investigar mercado. Pues, digamos acá dentro de investigar mercado, ¿qué podría hacer? Yo lo que podría hacer es de pronto una checklist en el cual me permita usar, digamos, por lo menos cuántos debería conseguir. Mínimo 5 competidores. ¿Sí? Y acá dentro de 5 competidores empezar a escribirlos como para empezar a documentar. Y acá yo digo, bueno, quiero asignar a alguien específico para que se dedique solamente a la investigación. Entonces acá yo podría incluir a las personas. Bien. Otra de las cosas que tendría que hacer es definir temas y categorías. Por ejemplo, si quiero, digamos que escoger geografía, solo Bogotá o todo Colombia. Lo importante empezar a poner esto es que, como hacía, creo que, no me acuerdo quién hacía la pregunta, y era cómo empezar a priorizar justamente las tareas. Y una vez uno empieza a listar estas, uno empieza como que a organizar mentalmente, bueno, lo importante es empezar a escribir todas las tareas, ¿cierto? Con las acciones. Una de las cosas que hacemos acá es también poder escribir labels en los cuales como que uno pudiera decir, listo, si es rojo, es urgente. Si es naranja, es, no sé, como no tan urgente, por decirlo así. Y de pronto algunas otras que uno quiera adaptar. Entonces, si sabemos que vamos a incluir un label de urgente, pues lo tenemos que poner acá arriba, ¿de acuerdo? Y con eso, y obviamente cuando el resto de su equipo entre a la tarjeta, pues tenemos que empezar a ponerla acá. Algo importante, y es que en el momento en que se pone in process, por lo menos en la forma de nosotros haberlo manejado, es que tenemos que poner una fecha de entregar. De nuevo, en proyectos, digamos, de desarrollo, pues muchas veces se dan puntos a cada tarea, entre 1, 3, 5, 8, 13, siguiendo, digamos, creo que la secuencia de Fibonacci, si no estoy mal. Y es una forma como general de, bueno, ¿cuánto me demoraría haciendo esta tarea? Que eso también ayuda a optimizar el rendimiento de cada equipo, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo importante es que ya pongo no puse una fecha, sí. Acá pongo una fecha, puedo tener también recordatorios, y de nuevo lo importante de esto es que ya todas estas logren estar acá, ¿cierto? Les mencionaba que ustedes pueden googlear también en Google, digamos, Trello, como plantilla de Trello para matrimonios, plantilla de Trello para contenido editorial, por ejemplo, para planear todo el contenido que uno quiera publicar en redes sociales. Es súper útil también, porque uno empieza acá a poner y ver visualmente cómo organizo todo. Yo les puedo, por ejemplo, ya para hacer el último ejemplo acá, cuando trabajamos con una cerveza alemana, un proyecto que estamos manejando acá, lo que hacíamos era que utilizábamos un power-up en el cual veíamos el calendario y veíamos exactamente las fechas en el cual se iba a publicar todo. Acá ya no lo ven, pero podríamos, no sé, mucho más atrás, si me funciona el computador. Bueno, esto ya fue hace tiempo, pero acá uno puede empezar a organizar justamente el calendario editorial de todas las cosas que uno tiene involucradas, digamos, dentro del calendario, ¿ven? Y acá, según las fechas que uno le asigna. Entonces, esa es la vista rápida, digamos, de Trello y cómo se puede organizar y cómo se puede crear un proyecto en 5 minutos. Uno ya tiene organizado todas las cosas que uno tiene que hacer. Y obviamente poco a poco la idea es ser lo que les decía, muy disciplinados a ir otra vez al backlog, al backburner, lo que le llamamos, para revisar, oiga, deberíamos adaptar esto, incluir porque esta cambió de prioridad. Y eso nos pasa a nosotros un montón. Planeamos, digamos, 10 tareas para estas 2 semanas en desarrollo y a la mitad nos damos cuenta que no, si no solucionamos esto primero, esta otra función no se puede hacer. Entonces adaptamos y con que vamos coordinando así. Entonces, es normal que el proceso no sea perfecto, la idea es poder aprender de eso.
Tomás, tenemos dos preguntas que me parecen interesantes. Una es de Bea Alvarado, que nos dice: hola, soy ex Javeriana y me dedico a hacer takeovers, reestructurar empresas o crear nuevas. Yo uso Trello hace varios años, más que todo para proyectos de marketing, donde se hacen propuestas, cambios, correcciones, etcétera. Lo manejo felizmente del teléfono. Pero ahora que estoy viendo un proyecto agrícola de exportación, todo funciona, excepto o aparte con el agricultor, ya que tengo ese inconveniente de uso. ¿Hay alguna forma de mantener las tareas visibles para el resto de los usuarios? A ver si entiendo, pero ahora que estoy viendo un proyecto agrícola de exportación, todo funciona excepto parte con el agricultor, o sea, con el cliente como tal, que no se puede ver las tareas, eso es lo que entiendo. ¿O que quieres nombrarlas, Bea? ¿Quieres que para las tareas exclusivas de alguien que tiene en específico, que ellos también las puedan ver? Si quieres, contéstanos ahí en chat para saber cómo redirigir esa pregunta. La otra es que Sonia Maya nos pregunta: ¿cuál es el costo de Trello y el de Jira? ¿Trello y Jira es intuitivo para aprender a utilizarlo? ¿Trello es gratuito? Sí, yo definitivamente diría sí, que empezar por Trello. Trello sí es gratuito. Obviamente tiene su versión premium en el cual añadiéndole, por ejemplo, más lo que ellos les llaman power-ups, que son integraciones, por ejemplo, lo que les hablaba, la integración con email, la integración con Google Spreadsheets, Drive. por ejemplo, También. exacto, con Google Drive. Eso empieza a sumar algo, pero en realidad es gratis al principio. Entre Jira y Trello, si están empezando con la idea de manejo de proyectos, yo diría empezar con Trello, acostumbrarse y como sentirse cómodo de que después se vea un panorama medio complejo, pero al ustedes crearlo van a saber que es como cuando uno entra al cuarto y uno dice, es como el desorden de uno. Cuando uno se lo organiza en otra persona, uno dice, oiga, pero ¿dónde quedó todo? A pesar de que está organizado, ¿no? Entonces es como esa analogía, digamos. Bea ya nos contestó, dice que el agricultor no usa Trello, o sea, es algo Ya. difícil de Ok. lograr llevar la tecnología a los agricultores, y más aún que lo usen para subir sus tareas y que los inversionistas internacionales que dan los fondos al proyecto agricultor vean las etapas del proceso. De acuerdo. Pues mira, sí, lo que te mencionaba ahí, que puede ser una idea también, ¿no? Y era que muy seguramente pueden tener un correo o una integración con WhatsApp, por ejemplo. Que cada mensaje de WhatsApp que escriban se genere una tarea. Eso puede ser por el lado del punto de vista de cuáles son los problemas o las tareas que el agricultor, o en este caso el cliente, está generando, cómo pueden integrarse automáticamente a través de esto. La otra opción es de pronto otros sistemas más tradicionales, en el cual sería como el output de Trello, es decir, poder exportar estas tareas completas, digamos, semana a semana, en un archivo de CSV o de Excel, en el cual de nuevo uno divide cada uno de los elementos de la tarjeta, es por columnas, y se puede dividir como cuáles son las que están en listo, quién fue el responsable, qué se hizo, qué se propuso, cuánto se demoró y en qué fecha fue integrado. Entonces, creo que esa capacidad es cuestión como de conectarlo, por ejemplo, con esas. Si la integración no existe ya dentro de Trello, hay una aplicación que es muy útil que se llama Zapier, que ahorita les vamos a compartir como otras herramientas y cómo las utilizamos, porque Zapier justamente se dedica a eso, a conectar APIs, es decir, digamos, las interfaces de programación de cada aplicación para que se puedan comunicar entre ellas. ¿Y eso qué hace? Justamente automatiza procesos, facilita mucho la vida con sistemas que de pronto son más sencillos de utilizar, como les mencionaba, un documento de Word. Si uno lo puede hacer en Google Docs, cada vez que se genere una nueva entrada en un documento, en una tabla de Excel o en una tabla de Google Sheets, eso automáticamente se puede generar de pronto también a Trello. Entonces, espero que de pronto eso vea lo que estás buscando. Me mencionabas también, trataba de tropicalizar la tecnología para poder tener los progresos de los campesinos. Sí, no, y es cierto, o sea, hay muchas veces que, hablando de agricultura, hace poco vi también eso, aplicaciones pues en iPad que los agricultores pueden utilizar para, por ejemplo, medir los niveles que de pronto su ganado está generando por cierto tiempo, cómo optimizar la generación, digamos, de leche, de todo esto. Y muchas veces la barrera, digamos, es como que la visión es muy separada de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces sí, lo que dices es cierto, ¿no? Hay que encontrar como ese balance entre cómo podemos, bien sea también ayudarles a estas personas a que adapten ciertas cosas, y puede ser también algo muy sencillo, ahorita que se me acaba de ocurrir, hay una aplicación que se llama clicksend.com, se los voy a escribir acá.
Clicksend.com lo que hace es que también envía mensajes de texto y a los usuarios, digamos, que no tienen registrados. Entonces, otra idea podría ser, si el agricultor dice, oiga, necesito hacer esto ya, manda un mensaje de texto a un número a través de Clicksend, y Clicksend lo que hace es que se conecta a Trello, y en Trello puede empezar a documentar las tareas que el agricultor está enviando. Eso puede ser tan sencillo como eso, como un mensaje de texto. Tomás, para complementar, yo tengo una experiencia, digamos, en diseño social y con comunidades vulnerables. A veces las comunidades no tienen tanto el acceso, digamos, a la tecnología o, digamos, tienen conocimiento nulo, no sé cómo sea el caso de estas personas, pero es como también conectar con aquellos que ya tienen un acercamiento con la tecnología. Probablemente la herramienta que sí usen es WhatsApp. Entonces es crear un canal análogo digital también, digamos, volverse a lo básico del Kanban, que es tener tareas pendientes que están en proceso y terminadas, y que haya como una comunicación en la que te manden foto de cómo van ellos desarrollando su cartelera y que tú tengas control sobre eso. Digamos también ahí las que nos hacían la pregunta mucho más adelante sobre cómo podemos aplicar el design thinking, es ese proceso de empatía también, ¿no? O sea, cómo podemos conectar tanto con las personas que hacen parte de nuestros equipos como con nuestros clientes para que sea la mejor forma de, pues, de desarrollarlo. Digamos que desde los canales digitales hay un montón de herramientas maravillosas que ahorita pues Tomás nos va a terminar de comentar, pero también es la parte de hacer fáciles los procesos. Si tú ya conoces Trello y ya conoces la metodología, probablemente podrías hacer un canal de comunicación diferente con ellos que tú luego lo puedas pasar a Trello, y pues así también puedan verlo los inversionistas. De acuerdo. Súper, súper bueno. Y de acuerdo, o sea, como si después pueden revisar también la presentación en la parte de la metodología como análoga de eso. Sí, si hoy desconectaron internet, ¿con qué nos quedamos, no? Y es eso, es como generar esa empatía con a quién le estoy solucionando el problema, con una herramienta que sea muy sencilla. Y al final es eso, cómo nos podemos simplificar la vida solucionando los problemas, sí. Listo, entonces ahora vamos a continuar con la presentación. Súper. Entonces, bueno, lo que les mencionaba, yo cuando pues empezamos con la empresa, han entrado y salido algunas personas. Hoy en día somos, 8 o 9 personas. Obvio, nunca voy a lograr, pues todavía no es imposible, digamos, poner comparaciones con empresas gigantes, pero igual manejar una empresa pues de 8 personas es complejo porque cada quien tiene formas de pensar, cada quien tiene formas de comunicarse, estilos y metodologías de trabajo, incluso formas de comunicarse también en los cuales de pronto son lo que llamamos monosilábicos. Yo tiendo a hacer todo lo contrario. Yo tiendo a hablar mucho más de lo que, no sé, como que naturalmente me gusta mucho hablar. Hay gente que responde sí, no y ya. Y uno tiene como que extraerle la información. Entonces, definitivamente, algo que reúne todo esto es cómo optimizar justamente esa comunicación y el flujo de trabajo entre personas y entre equipos. No solamente entre equipo interno, sino como Bea lo menciona, con los clientes también. Entonces, menciono algunas acá que hemos usado y seguimos utilizando. Por ejemplo, HubSpot es un CRM también para manejar un sinfín de cosas. La forma en la que nosotros lo utilizamos es como de 4 formas en particular. Una es para manejar los procesos de venta con clientes. Entonces, se optimizan y se automatizan muchos procesos ahí. Otra forma en la que lo utilizamos es implementando un chatbot, tanto en nuestra página web con el producto, y ese chatbot lo conectamos con Slack para que automáticamente, como sabemos que todo el mundo está en Slack, sabemos que el momento en el que algún usuario tenga una pregunta, nos llega la notificación y ahí podemos responder inmediatamente. Streak es otra aplicación también que se conecta con Gmail para poder hacer procesos directamente desde el correo. Entonces, por ejemplo, si están haciendo un proceso de ventas, uno puede crear también un proceso relativamente parecido a Kanban, en el cual uno dice cuál fue el lead inicial, como ese contacto inicial que uno tuvo con un potencial cliente, después qué se le envió, y también tiene como ciertas activaciones dentro del correo. Trello, como lo mencionábamos, una cosa que también tenemos en Trello es lo tenemos conectado con Slack para que automáticamente cuando se cambien y se creen nuevas tarjetas nos llega a Slack para también saber en qué pasos van el contenido. Jira, como les mencionaba, también les mostramos ahorita. Slack, continúa hablando de eso, pero paralelo a Slack también está Teams, que es de Microsoft. También está pues, WhatsApp, que es también sencillo y muchas personas lo utilizan para sus negocios. Otras también incluyen
HipChat, que hace tiempo también lo tenían. Bueno, Zapier. Zapier es la que les comentaba que se dedica a poder conectar aplicaciones. Entonces, muy seguramente si ustedes están pensando cómo logro conectar, no sé, WhatsApp con HubSpot, por ejemplo, muy probablemente Zapier ya tiene una integración casi que creada. Y lo que ayuda a hacer eso es justamente no invertir tiempo en desarrollos como personalizados ni nada, sino que ya automáticamente se pueden emplear esas conexiones. Pongo ahí Google Calendar, el calendario de Google, o cualquier calendario para su efecto, porque si no fuera por eso, de verdad, es muy complejo uno poder organizarse. Digamos que la mayoría de nosotros estamos acá porque utilizamos herramientas digitales justamente para poder aumentar nuestra productividad, y Google Calendar se integra muy bien con cualquier cosa, y creo que ya hoy en día no hay excusa, por un lado, para no llegar a tiempo. Y excusa me refiero, yo sé que hay personas, obviamente, que uno tiene percances, se demora una llamada y entra la otra, pero uno ya tiene todas las capacidades para poder hacer que sea mucho más efectivo el tiempo de uno y el tiempo de los demás, y eso se hace con algo tan sencillo como llegar a tiempo y terminar a tiempo. Y eso lo hace una herramienta tan sencilla como Google Calendar. Hasta si es relevante, poner la hora de almuerzo ahí bloqueada, la hora de ejercicio bloqueada, la hora de dormir bloqueada. ¿Bien? Calendly, así como HubSpot, tienen una interacción, una función que es que uno puede enviar un link específico para que la gente pueda buquear y agendar reuniones con uno. Entonces, antes yo utilizaba Calendly, pero desde que empezamos a utilizar HubSpot, yo creé un link específico para mí, para reuniones. Entonces, yo lo que hago es cuando alguien me dice, oiga, puedo tener una reunión con usted la próxima semana. Entonces, yo lo único que hago es, vea, acá está mi link, y ahí se meten las personas y pueden ver lo que a ellos les cuadre, y obviamente eso que hace. Ese link de la reunión se integra con Google Calendar, entonces nunca va a haber un conflicto de reunión. De nuevo, algo muy sencillo, pero automatiza y facilita muchísimo la vida. Así como estas hay un montón, entonces también bienvenidos si tienen dudas de pronto de, no sé, de alguna herramienta que hayan visto, que les hayan comentado. Obviamente hay ciertas de estas, tienen ciertas curvas de aprendizaje, y en paralelo también tienen ciertos costos asociados a hasta qué punto no los puede utilizar. Además de todas estas, están todas las herramientas que utilizamos para crear contenido. Por ejemplo, nuestra plataforma de contenido está en WordPress. WordPress, la plataforma del CMS para generar contenido. También utilizamos, por ejemplo, Audiogram, que es otra para generar videos cortos con audio. Cada una tiene un costo mínimo, pero igual, entre costo y costo va sumando. Entonces, es clave siempre determinar muy bien qué plataforma nos puede permitir escalar más y optimizar todos los procesos, y con esas con las que nos vamos. Pero sin probar, pues no se puede saber, ¿no? Entonces, cada quien tiene que tomarse la tarea para poder probar esas herramientas. Y esta última plantilla que de nuevo, es importante, porque yo antes no era que leyera mucho. Hoy en día sí siento que todavía no leo tanto, es decir, yo siento que muchos de estos libros como que los abro y decido qué leer en muchos casos. Y como les mencionaba en el primer slide, está bien no tomar nota todo el tiempo. Cuando la gente dice, no, es que para ser un CEO de su empresa se tiene que leer 35 libros al año, y si no, entonces usted no es un buen CEO o un buen gerente. Yo discrepo. Yo siento que hay diferentes tipos de contenido. Hay otro tipo de contenido de entretenimiento a través del cual uno aprende mucho, pero definitivamente los libros y los textos siguen siendo una fuente, pues, de conocimiento natural, ¿no? Entonces sí es muy útil, obviamente, seguir leyendo lo que más se pueda. El primero, Making Ideas Happen, el que les mencionaba, el del método de acción, súper fácil de leer, tiene cosas muy pragmáticas, que es lo que me gusta, y este tipo habla mucho de la experiencia, tanto de él como de las personas que entrevistó, de corporaciones gigantes hasta startups pequeños. Eso es muy bueno. Daily Rituals, que es de hecho es el que tengo acá, que también no es que uno lo lea como de principio a fin, sino que tiene textos muy cortos. Por ejemplo, habla de cuál era la rutina de composición de Beethoven, cuál era la rutina de trabajo de Benjamin Franklin. Y para contar una anécdota súper chiquita, Benjamin Franklin, por ejemplo, cuadraba cada domingo su semana en fracciones, digamos, de a cada hora. Entonces decía, a las 6 de la mañana voy a hacer tal cosa,
después a las 7 de la mañana voy a hacer otra, después voy a caminar. Algo interesante, por lo menos del siglo XVIII y XIX, la gente se tomaba muy en serio el tiempo tanto de la siesta como de caminar, salir a caminar y hacer los pensamientos, y era muy explícito en esas agendas que tenían. Entonces es interesante, y de nuevo hay mucha gente como Thomas Alva Edison, el tipo trabajaba 4 horas, dormía 2 horas, trabajaba 4 horas, dormía 2 horas, y era muy disciplinado con eso. Entonces muchas veces terminaba trabajando entre 2 y 6 de la mañana, dormía entre 6 y 8 y así. Este libro que se llama The Hard Thing About Hard Things, Ben Horowitz es uno de los fundadores con su socio que se llama Andreessen. Andreessen Horowitz es una firma de capital privado de las más importantes acá en Estados Unidos, que han invertido en empresas gigantescas, marketplaces desde Airbnb hasta, bueno, Facebook, todo. Uno de ellos justamente fue el fundador de Netscape, que fue uno de los primeros browsers en Internet. Y el libro es muy interesante porque es desde tanto de la experiencia de él como emprendedor, que es muy complejo, y por más que uno diga, no, es que ya invirtieron en mí, entonces es más fácil, para nada. Y hoy se pueden dar cuenta de eso. Hay empresas que hoy en día tienen millones y millones de dólares en el banco y han tenido que sacar a sus empleados porque no pueden pagar el siguiente mes. Hay empresas más pequeñas que, por su naturaleza, digamos, de ser muy eficientes en términos de capital, pueden expandirlo un poco más. Entonces, de nuevo, como que el tema de que es complicado, complejo manejar una empresa, se aplica para todo el mundo, independiente de si es pequeño, mediano o grande. El libro azul, Sprint, de Jake Knapp, también es muy práctico, porque justamente habla de cómo se manejan por sprints, es decir, de bloques de 2 semanas, los proyectos creativos. Hay muchos análisis de cómo Google había creado las oficinas, y muchos de ustedes seguramente han oído de cómo eso ha sido, digamos, a través del tiempo. Famosamente, sus oficinas tienen mesas de ping pong, de una cantidad de cosas. Yo tuve la oportunidad de visitar las oficinas en Nueva York de Google, y algo que me llamó mucho la atención era que tenían la cocina, que era no solamente como que entregaban almuerzos y era la persona pasada con las bandejas y ya, sino que el análisis que ellos hicieron era que si ellos invertían entre 15 y 20 dólares al día por empleado dentro de la empresa, había mucho más potencial de que las personas en su hora de almuerzo trabajaran y hablaran en proyectos de su trabajo, para que después eventualmente esos ingresos por empleado potencialmente fueran gigantes, ¿no? Entonces, en lugar de hacer que la gente saliera de su oficina, ¿por qué no darles y brindarles todo? Y entonces tenían sesiones en las que invitaban a chefs muy reconocidos. Obviamente, pues cuando uno tiene billones y billones en el banco, pues bueno, se puede contratar a chefs muy reconocidos, pero son técnicas muy mínimas que ayudan a optimizar mucho justamente el trabajo. Y Sprint ofrece mucho como cosas muy útiles para ejecutar ideas. Este libro de Creative Conspiracy de Leigh Thompson, esta señora escribió este libro hace también algunos años, pero es súper interesante cómo se mezcla la idea de tener ideas y poder conspirar justamente para que esas ideas creativas se puedan ejecutar. Menciona mucho ahí Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs no era que fuera experto en programación, ni mucho menos, pero sí a través de su forma de comunicación empezaba a convencer a muchas personas también. Y este último, que se llama The Decision Maker, también es muy importante. Este lo leí porque lo recomendó el fundador de una empresa que se llama Buffer. Buffer es una empresa como un agregador de redes sociales en el cual uno puede publicar automáticamente a todas las redes sociales. Buffer fue construido ya desde el 2011 más o menos, y uno de los primeros libros que él se leyó fue este, The Decision Maker, porque es muy importante uno aprender a tomar decisiones. Y decisiones desde las más simples, y uno como que la toma a la ligera, pues que las decisiones impactan una cantidad de cosas. Hoy en día las decisiones como emprendedores van a impactar no solamente a los usuarios que tienen el producto de uno, sino a los clientes también, obviamente a los otros empleados, potencialmente a las familias, una serie de implicaciones muy grandes. Y digamos que la conclusión muy general de ese libro es que si uno toma decisiones auténticas, no importa mucho cuál vaya a ser el resultado, porque uno muchas veces se enfoca, no sé, pucha, tomé la decisión incorrecta o la embarré porque esto salió mal. Con tal de que uno tome decisiones auténticas basados en lo posible, en datos y en cierta parte en el instinto, muy posiblemente las cosas van a salir bien. A pesar de que en el corto plazo sea malo, entre comillas, el resultado, con tal de que sea auténtico, pues eso va a estar bueno. Entonces, eso es.
Bueno, Tomás, hemos llegado al final de esta charla. Todavía nos quedan unos 10 minuticos. No sé si alguien tenga una pregunta adicional. Voy a compartirles por el chat también la presentación que les acabamos de mostrar. Ahí encuentran el, el- el tablero que les dejamos de Trello. También encuentran el video de YouTube y ahí pues también pueden encontrar los otros videos de los anteriores jueves de herramientas. Les recordamos que esta actividad se hace cada 15 días los jueves y también está complementada con una que se llama miércoles de historias, en la que pues Tomás también fue nuestro invitado. Y pues lo que buscamos es que pues la comunidad javeriana y también de emprendedores en general pueda conectarse y conocer pues tanto de estas herramientas como generar conversaciones en torno a diferentes temas. Tomás, muchas gracias. No sé si quieres decir algo con respecto a tus redes y todo para que te puedan buscar. Claro, pues sí, ahí está mi correo electrónico. Bienvenidos también el que quiera charlar y compartir, tomás@stereotech.com. En Instagram o en Twitter, Tomás Media. Y también eso, les doy la bienvenida, comento un poco de cosas, Stereotech, de nuevo, para creativos y chéveres si pueden dar información. Y por otro lado, estamos haciendo una campaña con ProColombia y Marca País que se llama Cantemos Colombia. Se Súper pueden meter a bonita. cantemos.co, que hemos recibido videos de músicos de todas las regiones cantando y tocando el himno nacional. Entonces, si pueden ingresar a cantemos.co, pueden dar compartir, es por una causa, pues nada, bien bonita. Y eso, entonces les agradezco muchísimo por sus preguntas, por haber participado, y a ustedes también, María Alejandra, Julián y Alejandra también, sí. Y Ana María María. Fernanda y Ana María Bueno, María y Fernanda. Todo el Carolina mundo. hacen parte del equipo, todo el equipo del Centro Dale. Javeriano, sí. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado. En este momento estoy disponiéndome a copiar los vínculos para poderles compartir la presentación. Esta que les voy a copiar aquí en este momento es la presentación de este jueves de herramientas. Y pues ahí encuentran también la plantilla de Trello y el video, como les comenté. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Twitter, también en LinkedIn como Emprende Raya Piso Pug. Ahí pues también estamos compartiendo las diferentes actividades y programas que tenemos en el Centro Javeriano de Emprendimiento. Y pues gracias a todos los que se conectaron con nosotros y también los que pues hicieron sus preguntas y nos compartieron su experiencia. Súper bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, sí, espero que les haya sido muy útil. Entonces ahí quedaremos en contacto. Bueno. Vale, perfecto. Muchas gracias, Tomás. Hasta luego para todos.